Bienvenido, señor Borja, le saluda Juan Javier Benedetti. Entiendo que se ha recuperado la puñalada por la espalda que recibió en el 2012 cuando fue ministro o coordinador del gobierno de Correa. ¿En qué contexto se dio su nominación? ¿Quién propuso su candidatura a la vicepresidencia de la República? Buenos días, Javier. Gracias por la entrevista. Empecemos por la primera, la recuperación. En ese momento, esa puñalada vino del que era secretario ejecutivo de Alianza País. Él era también miembro del gobierno del presidente Correa. Y claro, frente a una situación de esa naturaleza, por más que él no haya sido miembro del... por más que él no haya sido el que estaba al frente directamente del gobierno, yo sentí una puñalada desde el gobierno y por eso renuncié. Años después, el proceso social, la lucha social, ya en el año 2019 nos vuelve a juntar cuando tuvimos posiciones conjuntas en cuanto a la postura con lo que venía siendo el gobierno de Moreno, sobre todo con la brutal represión contra el movimiento social aquí en Quito. Y ese momento fue un momento en el que se dejaron discrepancias, desavenencias, contradicciones, y empezamos a caminar juntos ya hace 5 años. Entonces es un proceso de recuperación, para ponerlo en sus términos, ya bastante largo. Sí, le pregunté en qué contexto se dio su nominación. ¿Quién propuso su candidatura a la vicepresidencia? Bueno, el contexto es un contexto en el que desde hace unos 5 meses atrás yo había venido proponiendo una amplia alianza, una amplia convergencia con distintas fuerzas de lo que podríamos denominar el progresismo, el centro-izquierda, como se lo quiera ver. Cuando salió mi nombre como posible candidato a la presidencia de la República. Esto fue en marzo de este año, y a lo largo de ese camino empecé a tener reuniones con distintos grupos en ese ámbito del progresismo, uno de ellos con la Revolución Ciudadana. Entonces yo entendería que salió de ese proceso de plantear una convergencia, de haber logrado un primer acercamiento de lo que se ha dado en denominar las izquierdas, y de entender que en este momento el Ecuador requiere ciertos niveles de unidad y de alianza para poder salir del gravísimo momento en el que estamos. Señor Borja, la RC5 ha pregonado que le sobran cuadros en sus filas. Sin embargo, han recurrido a usted para armar el binomio con Luisa González. Es verdad que tienen ellos muchos cuadros en la Revolución Ciudadana, gente que podría ocupar cualquier espacio de dirección, digámoslo así, pero me parece que también lo que se está buscando ahora es una ampliación política, una ampliación del espectro político, y claramente el momento en el que me invitan a ser parte del binomio están dando una muestra de que incluso aquellos que habíamos venido siendo muy críticos, en algún momento incluso terriblemente críticos, pueden incorporarse a un llamado de unidad. Y como yo mismo había planteado eso hace varios meses atrás, pues no me desdigo de eso y estoy ahora en el binomio. Según las encuestas, señor Borja, el correísmo ha perdido fuerza. ¿Es así o las empresas encuestadoras están mostrando un panorama irreal? Bueno, yo creo que más que tener una opinión subjetiva hay que usar los hechos y los números, ¿no? En las elecciones seccionales, la Revolución Ciudadana ganó una serie de espacios en los gobiernos locales, en las alcaldías y prefecturas, las más importantes del país. Creo que eso muestra si ha perdido o no ha perdido fuerza. A mi juicio eso es más contundente que cualquier postura subjetiva o incluso de las encuestas. Yo diría que hay una fuerza política importante, no es suficiente para ganar las elecciones, por eso estas acciones de ampliación política me parece que son una buena señal para el electorado y también una buena señal estratégica. Muy buenos días, estamos con el economista Diego Borja, candidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana. Economista, bienvenido a Radio Centro. Usted sabe que las redes sociales nos esclavizan, ¿no? Y aquí quisiera saber su criterio respecto de 2 tweets, uno del 4 de agosto y otro del 8 de agosto del 2017, en el que usted manifiesta que la pelea entre Lenin y Glass no es por algo que pueda reconciliarse, es transparencia versus complicidad. ¿Qué, usted tiene alguna opinión? O sea, ¿usted cree que Jorge Glass es inocente, economista? A mí no me gustaría pronunciarme sobre una cuestión jurídica tan delicada, porque primero no soy abogado, segundo no soy juez, pero le puedo dar una opinión política. Y la opinión política es la siguiente. En ese año, cuando se dan las denuncias de
corrupción y falta de probidad en determinados miembros del gobierno del presidente Correa, y en ese caso concreto, de que era vicepresidente de Lenín Moreno, yo mantengo la misma postura que mantengo hasta ahora, que es cualquier persona que ocupe un cargo público y que haya cometido un delito tiene que responder ante la justicia. Ahora, mirando los contextos, el contexto del 2017 no es el mismo contexto del 2024. Y lo que yo le puedo decir como opinión política en el 2024 es que si Jorge Glass es un asilado político en una embajada y esa embajada es asaltada y Jorge Glass es secuestrado, evidentemente, más allá de lo que diga la justicia, eso es una acción política en la cual él deviene en preso político. Muchísimas gracias por la precisión, economista, pero nos deja eso una duda. Lo que pasa es que usted en aquella época, en el 2017, frente a otro contexto, yo lo reconozco, usted reconoce la culpabilidad de Jorge Glass. Dice, Alianza País no puede llamar a un espíritu de cuerpo entre tema a Glass. Lenín representa la decencia dentro y fuera de Alianza. Que esto no le ha caído mal al correísmo, el hecho de su candidatura, cuando la joya de la corona de correísmo es justamente Jorge Glass y su inocencia. Entonces, sí queríamos un poco entender esa dinámica dentro del movimiento, porque claro, usted dio duras declaraciones en su momento contra el ex vicepresidente, economista. Claro que le ha caído mal, porque no se puede fácilmente discriminar los contextos en los que se dicen las cosas. Se juzgan normalmente con la vara de la historia del presente. Y la vara de la historia del presente no es la misma de la vara de la historia de años atrás, ¿no? Fíjese usted, después del hecho de que se lo acusa a Jorge Glass de lo que se lo acusó, empieza toda una serie de manipulaciones del proceso. Como decía hace un momento, yo no soy un abogado ni un juez, pero por decirle, se le juzga con un código penal anterior. No se hace caso de los pronunciamientos incluso de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Justicia. No se hace caso de lo que ya había sido en su momento, creo que en el año 2023, la excarcelación de Jorge Glass. No se hace caso de su condición de asilado político. Entonces, son contextos muy diferentes, y visto todo este procedimiento, yo creo que la justicia ha sido utilizada como un arma política. Y yo creo que lo que necesitamos, cualquier país, y el nuestro en particular, es una justicia que sea proba, una justicia que nos pueda juzgar a todos por igual por los hechos de violación de la ley, no por las opiniones de carácter político. Yo no estaría de acuerdo con persecución utilizando la justicia a nadie, por más que yo no comparta las ideas de tal o cual persona. Economista Borja, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Ricardo Flores lo saluda. Economista, una vez que usted ya es el precandidato a la vicepresidencia de la República por Revolución Ciudadana, pues ha asumido un rol político en el cual se esperan también pronunciamientos políticos de su parte. Me voy a referir a un tema internacional. En este caso, ya ha sido también entrevistada su binomio, la candidata a la presidencia de la República, Luisa González, respecto de su opinión de lo que está aconteciendo en Venezuela y de Nicolás Maduro y de las elecciones venezolanas. Yo quería conocer ya su opinión política como candidato a la vicepresidencia de la República respecto de cuál es la situación en Venezuela, cuál es su opinión y usted como gobierno, ¿qué pensaría respecto de lo que está sucediendo? ¿Es una democracia lo que pasa en Venezuela? ¿Cuál es su opinión respecto de Nicolás Maduro y cuál sería la posición que usted como vicepresidente podría tomar respecto a los acontecimientos que han sucedido en Venezuela? Ya lo he señalado públicamente, pero lo vuelvo a decir. Yo me sumo a las voces que en la región, como el presidente Boric, el presidente Petro, han planteado la necesidad inexorable, digámoslo así, de transparencia, por el bien de las democracias en la región latinoamericana, por el bien de la democracia en Venezuela. Pero al mismo tiempo y con la misma fuerza, yo me sumo a las voces de no injerencia. Yo me pongo en el caso ecuatoriano. Para el caso ecuatoriano, ¿qué buscamos en las próximas elecciones? Un juego limpio. Lo que está sucediendo en este momento con este movimiento en el Tribunal Contencioso Electoral a mí me da buena espina. Entonces, si en un momento determinado en el Ecuador se produciría un evento de falta de transparencia, esperaría esa coherencia por parte del resto de los gobiernos de la región, pero al mismo tiempo exigiría a los gobiernos de la región no injerencia. Una cosa es la petición de transparencia y otra cosa es la injerencia. Eso ya lo he señalado.
Economista Borja, muy buenos días. Fernando Aguayo lo saluda. Hay un tema sin duda preponderante, central, preocupante. ¿Usted sigue pensando en la desdolarización, la búsqueda de una vía para salir ordenadamente de la dolarización que tiene el país ya desde hace 25 años? ¿Usted quiere sacar al Ecuador de la dolarización? Fernando, mire, cuando a mí me tocó ser ministro de Política Económica en el año 2009, creo que es más fuerte lo que hice que lo que alguien pensar que podría hacer. En ese año el precio del barril de petróleo había caído de $114 por barril en julio del 2008 a $19 por barril en diciembre del 2008. La dolarización estaba en peligro, no porque alguien iba a sacar del Ecuador de la dolarización, sino porque la falta de recursos, la falta de liquidez, la caída de las exportaciones, la caída del precio del petróleo podrían habernos sacado de la dolarización. Y yo como ministro de Política Económica lo que hice es defender el modelo por una razón que además es pragmática. El modelo contribuye a que la gente pueda tener estabilidad en sus decisiones monetarias. Y si el bienestar de la gente es el objetivo y la dolarización es una herramienta, como lo hicimos ya en el 2009, defenderemos la dolarización. Tengo una última inquietud, economista Borja. ¿Aspira a una unión de toda la izquierda? Sobre todo, ¿cree usted factible una alianza con el indigenado, con Leonidas Issa? He sido yo el promotor número uno desde marzo de este año de esta posibilidad de alianza, de unidad, de convergencia. Y bueno, hay un primer paso que es esta conversación que hubo entre distintos grupos de la centro-izquierda y de izquierda. Eso es bueno. No soy tan optimista en pensar que se va a lograr finalmente un binomio unitario, pero creo que ya hay algunos logros. Por ejemplo, se ha planteado en estas reuniones que no va a haber ataques antiéticos, llamémoslo así, entre las candidaturas. Se ha planteado que si alguna candidatura de la tendencia pasa a segunda vuelta será apoyada por los otros. Se ha planteado discutir sobre un programa político y no solamente sobre personas, ¿no? Entonces creo que son ciertos avances que hace unos meses atrás no estaban ni siquiera en el escenario político, y sí me congratulo con el que se puede en el Ecuador volver a valorar el diálogo como un mecanismo democrático y no se satanice pues el poder conversar con alguien que piensa diferente. Gracias por absolver nuestras inquietudes periodísticas, economista Diego Borja. Ha sido un gusto tenerlo en este programa. Próximamente, si usted gusta venir de manera presencial a Punto de Orden, está invitado. Gracias, buenos días. Mucho gusto, gracias a ustedes por la invitación y tendré mucho gusto en estar con ustedes de manera presencial.